Hola, bienvenidos a todos a otra sesión del coloquio. Hoy tenemos con nosotros a Paul Barajas de la Unidad Cuernavaca del Instituto, que nos va a hablar sobre explotar derivaciones. Gracias, Paul, por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias. Primero, agradecer por la invitación a dar esta plática en este coloquio. La verdad es que se siente chévere estar en un auditorio tan grandote y con tantos pizarrones. Lo que les quiero platicar el día de hoy son los dos objetos que estudié tanto durante la maestría como durante el doctorado, ¿sí? Que es las explosiones y las derivaciones, ¿sí? Mi plática va a ser totalmente algebraica, ¿sí? Voy a intentar ir dando definiciones, algunos ejemplos, y la idea es transmitirles el mismo interés que yo tengo en este momento por estos dos objetos, ¿sí? Espero lograrlo al final de la charla. Me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Okay? Entonces, voy a comenzar, ¿sí? Las derivaciones son un objeto en álgebra conmutativa que la idea es generalizar la noción que tenemos de las derivadas parciales que nos enseñan en cálculo, ¿sí? Pero en esta ocasión sobre anillos completamente arbitrarios, ¿sí? Entonces, la definición ¿sí? Es la siguiente. Yo me voy a K y voy a pensar entre K y A. ¿Sí? Voy a pedir que A sea una K álgebra. ¿Sale? Y me voy a mis tres ingredientes para poder definir una derivación. Entonces, vamos a definir una derivación de A en M sobre K como una función D que va de A en M que satisface las siguientes tres cosas. Primero, voy a pedir que esta función sea una función lineal, es decir, que me abra sumas. ¿Sí? Estas son las propiedades también de las derivadas parciales. Después, las derivadas parciales o las derivadas que nos enseñan en cálculo tenían la propiedad de que anulaban constantes. En este contexto de anillos, no tengo una noción natural de constantes, pero como tengo una función que van de K en A, yo puedo pensar que todos los elementos que provienen de K van a ser mis constantes. Entonces voy a pedir que la derivación evaluada en cualquier elemento que venga de K sean 0. ¿Sí? Y muy importante, regla de Leibniz. Voy a pedir que D, evaluado en un producto, satisfaga a Leibniz, que sea A por D de B más B por D de A. Esa va a ser la definición de una derivación, ¿sí? Estas derivaciones ya son un objeto clásico en el álgebra conmutativa, ya se definieron hace mucho tiempo y se les ha estudiado muchísimas cosas. ¿Sale? Un ejemplo, pues, si la idea de esto es generalizar la noción de derivadas parciales, pues las derivadas parciales sobre anillos de polinomios cumplen esas tres cosas. Entonces, el ejemplo más sencillo son las derivadas parciales. ¿Sí? Pero bueno, eso ya sabíamos que era una derivada. Dame un ejemplo nuevo, Paul, dame algo. Bueno, vamos a construir una pequeña derivación. ¿Vale?
voy a pensar en phi como el homomorfismo que va de A tensor A en A. ¿Sí? De este anillo en este otro anillo, en donde un elemento básico de este tensor, en donde un elemento de la forma tensor B, lo va a mandar en su producto. ¿Sí? Voy a pensar en esa función y voy a definir ahí de ahí. ¿Vale? ¿Ok? Bueno. Hacer algunas cuentas, uno puede mostrar que el kernel de phi va a ser el A módulo generado por los elementos de la forma 1 tensor A menos A tensor 1. ¿Sí? Entonces, tengo generador para este kernel. ¿Vale? Ok. Bueno, primero me acabo los pesarones de abajo, porque esto va a ser importante. Y entonces, voy a definir la siguiente función. Voy a definir la función de A, que va a ir de mi anillo en A en I sobre I cuadrada, como que a un elemento A lo mando en 1 tensor A menos A tensor 1. Y tomo su clase. ¿Vale? Bueno, les presento una derivación. ¿Sí? Esta función de A va a ser una derivación del anillo A en este módulo. ¿Sí? Es fácil probar las primeras, quizás esta sea la que lleva un poquito más de trabajo, pero esto va a ser una derivación. ¿Vale? ¿Ok? Pero cuando nosotros estudiamos en cálculo derivaciones, nos hablan no nada más de derivaciones de orden 1. También nos hablan de derivaciones de orden 2, derivaciones de orden 3 o derivaciones de orden el que ustedes quieran. La pregunta será, ¿en álgebra conmutativa existe alguna noción de derivación de orden superior? Y la respuesta es sí, sí existe. Y por suerte, existe más de solo una definición. Las puedo generalizar hasta donde yo conozco de al menos 3 maneras. En esta charla les voy a platicar de 2 de ellas, porque las voy a ocupar. ¿Sí? Entonces, ya tenemos estas derivaciones clásicas que voy a llamar derivaciones de orden 1. Ahora, vamos a definir algo que se van a llamar derivaciones orden M. ¿Sí? Y entonces lo primero que voy a pedir es que M sea un natural, ¿sí? Mayor o igual que 1. ¿Vale? Y con estos mismos ingredientes, un anillo, una K-álgebra y un A módulo, voy a definir estas derivaciones. Definición, una derivación de A en M sobre K de orden M es una función, le voy a poner una función delta que va de A en M, que cumple lo siguiente. Otra vez, voy a pedir que delta sea lineal. Delta de A más B es delta de A más delta de B. 2, voy a pedir que delta vuelva a anular constantes. Es decir, que delta seguido de F es 0. ¿Sí? Con F el morfismo que va de K en A. Y ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser mi regla de Leibniz de orden superior? ¿Sí? Lo natural sería que fuera como una iteración de esta, pero no se puede una iteración, porque al momento de hacerla una vez, yo ya estoy en mi módulo. Entonces eso no es, era natural, pero aquí no jala. Entonces,
va a ser la siguiente regla, muy fea, por ejemplo. Para empezar, la regla de Leibniz para orden M únicamente se va a valer para conjuntos que tengan M más 1 elementos. Es decir, yo tengo que elegir M más 1 elementos de mi anillo. ¿Sí? Para las de orden 1, agarro 2, pero para las de orden 2, la regla de Leibniz necesita 3. Las de orden 3 necesita 4. ¿Sí? Y esto va a ser la siguiente suma. Voy a sumar desde S igual a 1 hasta M de manera alternada. ¿Sí? La suma, un segundo. La suma sobre todas las formas de elegir S elementos. Aquí voy a poner esos elementos que ya elegí. Y después lo que voy a hacer es evaluar delta en los restantes. Ahorita hacemos un ejemplo de qué significa todos estos simbolitos. ¿Sí? Okay. Pero entonces, esa va a ser mi nueva regla de Leibniz. ¿Sí? Es una suma alternada para empezar. Ya no nada más una iteración de estas, sino ahora es una suma alternada. Y lo que va haciendo es sacar ciertos conjuntos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, para m igual a 2. ¿Sí? Porque para m igual a 1, ahorita después de ser 2 van a ver que recupero Leibniz. Para m igual a 2. Entonces, si delta es una derivación de orden 2, necesito 3 elementos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que me dice mi regla? Mi regla dice, pues primero, todas las formas de elegir un elemento de los 3 que tienes. Pues puedo empezar con x0 y después lo que tengo que hacer es quitar el que puse afuera. Esto es delta de x1, x2. Ahora elijo x1, me queda x0, x2, y ahora elijo x2 y me queda x0, x1. Y ahora voy a restar, ¿sí?, todas las formas de sacar 2. Puedo elegir x0, x1, me queda x2. Puedo elegir x0, x2, delta x1 y x1, x2, delta x0. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo esta nueva regla de Leibniz. ¿Sale? Entonces, en el caso m igual a 1, pues nada más me quedaría con lo de arriba y nada más 2 términos. ¿Sí? Que sería sacar uno, quedarme con el otro y viceversa. O sea, en el caso m igual a 1, recupero el Leibniz usual. Entonces, esta es una buena generalización de orden superior de esta noción. ¿Vale? Les presento las derivaciones de orden M. Estas fueron introducidas en los 60 por 2 matemáticos, ¿sí?, Osborn y Nakai. ¿Sí? No les voy a decir exactamente quién las puso primero, porque en el artículo de Nakai cita a Osborn, en el artículo de Osborn cita a Nakai. Entonces, no sé exactamente, pero ellos las pusieron. ¿Sale? Y entonces otra vez, un ejemplo de derivaciones de orden M, pues las derivadas parciales de orden M. ¿Sí? Ese es el ejemplo más sencillo. Un ejemplo nuevo, por así decirlo, porque ya no es tan nuevo porque ya se los presenté, es volver a definir esta derivada de A, ¿sale?, exactamente de la misma manera, pero ahora la función va a ir de A en I sobre I a la M más 1. ¿Vale? Entonces, un ejemplo es la función de A, que va de A en donde un elemento lo mando a 1 tensor A menos A tensor 1, su clase. ¿Sí? Esta función vuelve a ser una derivación. ¿Vale? Y no por nada les estoy platicando esto, ¿verdad? Más adelantito vamos a ver que estas derivaciones son bien importantes. Pero bueno, yo les dije que les iba a platicar 2 derivaciones de orden superior. Llevo una. ¿Cuál es la otra? Las siguientes son las derivaciones
Schmidt. ¿Vale? Van a ser otras derivaciones de orden superior. Nada más que vamos a ocupar un ingrediente extra. ¿Sale? Aquí ya no voy a fijar m, ahora voy a fijar un natural, cero, incluso infinito. ¿Sí? Aquí tenía nada más derivaciones de orden 1, aquí a partir de orden 2, acá voy a tener de orden 0 y de orden infinito. Y voy a pedir otra K-álgebra B. ¿Vale? Y entonces, para hash Smith voy a utilizar únicamente HS de A en B sobre de orden n es una sucesión. ¿Sí? Ahora va a ser una sucesión de funciones de 0, de 1, de n. Si mi orden es finito, de infinito, ¿sí? De 1, de 2, todas las que ustedes quieran, si tengo orden infinito, tal que van a satisfacer lo siguiente. Lo primero es que D0, que va a ser una función que va de A en B, es un homomorfismo de K-álgebra. ¿Vale? Después voy a pedir que DI, que va a ir de A en B, sea un homomorfismo de grupos abelianos para n. Es decir, pido que D0 sea un homomorfismo de anillos y que todos los demás sean lineales. ¿Sí? La condición 1 que había puesto anteriormente. Después, voy a pedir que DI seguido de F sea 0, donde F era el morfismo que iba de K en A, para I desde 1 hasta N. Y por último, una regla de Leibniz. ¿Sale? Y la regla ahora va a ser la siguiente. Me voy a agarrar la késima función y la voy a evaluar en un producto. Y esto lo que tiene que ser es la suma sobre todas las formas en que yo puedo sumar K de DI evaluado en X por DJ evaluado en Y. ¿Vale? Esta es un poco más fácil que esta de aquí. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Voy a hacer n igual a 2. Entonces, para n igual a 2, me tomo la derivación de orden 2, evaluada en xy, y esto lo que va a hacer es, ¿cuáles son todas las formas en cómo yo puedo sumar 2 con enteros? Pues puede ser 0 y 2, 1 y 1, 2 y 0. Entonces tengo de 0, x, de 2y, de 1x, de 1y, de 2x, de 0y. ¿Sale? Y entonces, ahí está. ¿Sí? Si yo hago n igual a 1, voy a recuperar Leibniz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener D0, D1, D1, D0. Pero ese D0 es un homomorfismo de K-álgebras entre A y B. Entonces, es el morfismo que le da estructura de A módulo a B. Entonces, sí tengo este mismo producto. Este mismo producto. ¿Vale? Entonces, tengo dos maneras de generalizar derivaciones. La tercera, que no voy a hablar de ella en esta plática, se llaman operadores diferenciales. Fueron las diferenciales introducidas por Grothendieck. ¿Sí? Esas son otra manera de poder generalizar la noción clásica de derivación.
Pero bueno, a ver, tengo dos maneras de generalizar algo bien estudiado. Una pregunta natural es, ¿habrá relaciones entre estas derivaciones? ¿Sí? ¿Relaciones en qué sentido? ¿Sí? ¿Relaciones en qué sentido? A ver, me voy a agarrar una derivación Hash-Smith. ¿Vale? Me agarro una derivación Hash-Smith. Tengo n más 1 entradas. ¿Sí? A ver, de 0, como que no las puedo comparar, porque derivaciones de orden 0 no tengo ni aquí ni aquí. Vamos ahora a ver D1. D1 es una derivación de orden 1 Hash-Smith. ¿Será que D1 es una derivación clásica? Y la respuesta es que sí, porque si hago n igual a 1, recupero Leibniz con esta, que es la propiedad 3. Esta es la propiedad 2, y D1 es lineal. Entonces, D1 es una derivación Hash-Smith. ¿Vale? Y algo clásica, perdón. Una derivación clásica. Algo bien particular y un tanto truculenta de demostrar es que si yo agarro la iésima entrada de una derivación Hash-Smith, es una derivación de orden m. Va a ser una derivación de orden i. ¿Vale? Y entonces, eso está de... ¿Sí? Puedo empezar con estas y nada más me quedo con una y recupero una de estas. ¿Vale? Entonces, si esta es derivación Hash-Smith, entonces DI es derivación de orden I. ¿Vale? Entonces, comienzo con una Hash-Smith, recupero una de orden M. Ahora al revés. ¿Vale? Ahora vamos al revés. Imagínense que yo les doy una derivación de orden M. ¿Será que existe una derivación Hash-Smith que en la entrada M tenga a la derivación que yo les di? La respuesta es no lo sé. ¿Sí? Yo intuyo que la respuesta es no. ¿Sí? Hace un ratito que no estudié esta pregunta, pero cuando estuve trabajando al menos en mi maestría y doctorado, no había todavía una manera de a partir de una derivación de orden M construir una derivación Hash-Smith que en la entrada mésima apareciera la derivación. ¿Sí? Pero no todo es tan malo. ¿Vale? Matsumura, ¿sí? Ese del libro de Commutative Rings, definió algo que se llaman derivaciones integrables, que son derivaciones de orden 1, derivaciones clásicas, que se pueden extender a una derivación Hash-Smith. ¿Cómo lo hacen? Iterando la derivación. Van a ser derivaciones de un anillo en él mismo, y cómo construye una Hash-Smith, iterando esta derivación. ¿Sale? Entonces, para empezar, necesito pedir, para facilitarme las cosas, que el anillo tenga característica 0, o sea, sobre un campo de característica 0, porque al momento de iterar voy a necesitar un factor de corrección, que va a ser una fracción. ¿Sale? Entonces, para dividir y que no tenga ningún problema, pido siempre que el campo sea de característica 0. Pero bueno, entonces, de ida sí se vale, de regreso no se vale. Pero no todo está perdido. Ahí están las derivaciones integrables que se han estudiado mucho y que de hecho hasta hay una conjetura que es la conjetura de Nakai sobre estas derivaciones integrables. ¿Sale? Pero bueno, ya tengo derivaciones. ¿Sí? Y por ahí algunas relaciones. Pero algo peculiar de estas derivaciones es que las derivaciones no vienen solas. Las derivaciones vienen acompañadas de un objeto universal. ¿Vale? Un objeto universal como Paul. Pues un objeto universal de la siguiente manera. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a comenzar con las derivaciones clásicas. Y para ello, el objeto que va a acompañar a las derivaciones clásicas es conocido como el módulo de diferenciales de Keller.
¿Sale? Ok. Este módulo de diferenciales de Keller es lo siguiente. ¿Sí? ¿Cómo se define? Pues lo voy a definir utilizando esta I. ¿Vale? Definimos el módulo de diferencial Keller como el A módulo I sobre I cuadrado. ¿Sí? Ese que es el contradominio de mi función de A, que está de aquel lado, es lo que voy a conocer como el módulo de diferenciales de Keller y voy a notar por omega 1 de A sobre K. ¿Sí? Y más aún, a la función, a la derivación, porque ya sabemos que es derivación, a la derivación se le llama la derivación universal. Exactamente. Sí, sí. O sea, necesito K para tener constantes, porque si no, no tendría de dónde sacar el segundo punto, y después aprovecho para poder hacer el tensor. ¿Vale? A esta derivación, a la dA, es la derivación universal. Entonces, no les presenté a cualquier derivación, ¿verdad? Les presenté a la derivación. ¿Pero por qué universal, me dirán? Bueno, es universal porque tiene la siguiente propiedad. ¿Sí? Tiene la siguiente universal. Tiene la siguiente propiedad. Agárrense cualquier derivación que se puedan imaginar entre A y M. Y después, la función de A va de A en el módulo de diferenciales de Keller. Y va a ser universal porque cualquier derivación que ustedes den se va a poder factorizar a través de ella. Es decir, siempre existe un único homomorfismo de A módulos, que hace conmutar este diagrama. ¿Sí? Por eso va a ser la derivación universal. ¿Sí? Y este es el módulo de diferenciales. ¿Sí? Entonces, está bien chévere. ¿Sí? Si quiero estudiar todas las derivaciones, puedo estudiar todos los homomorfismos. ¿Sí? Si quiero estudiar todos los homomorfismos, basta con estudiar derivaciones. ¿Sí? Ok, pero a ver, este diagrama, en realidad lo que me dice es que este módulo de aquí es el representante de un funtor. Es decir, las derivaciones o el conjunto de todas las k derivaciones de A en M es isomorfo a todos los homomorfismos de A módulos de omega 1 en M. ¿Sí? Esta propiedad universal me da esta propiedad de aquí. ¿Sí? Y entonces lo que estoy diciendo es que omega es el representante del funtor que a cada A módulo M le asigna su módulo de derivaciones. ¿Sí? Ok, usando un poco la magia del pizarrón, para las derivaciones de orden M puedo hacer la misma construcción. Voy a definir el módulo de diferenciales de Keller de orden M, ¿sí? Como el A módulo omega M. Voy a poner estos paréntesis y ahorita les digo por qué. ¿Sí? Voy a definir el módulo de diferenciales de orden M como esto, y lo que voy a sustituir ahora es I sobre I a la M más 1. ¿Vale? Exactamente lo mismo, pero cambio el 2 por M más 1. ¿Vale? Y la derivación de A M se le va a llamar la derivación universal. Es decir, para las derivaciones de orden M, ¿sí? Vuelvo a tener un diagrama parecido. ¿Sí? Tengo una derivación delta entre I y M.
tengo la derivación universal que va de A en omega m, y entonces siempre va a existir un homomorfismo a módulos que hace conmutar este diagrama. ¿Sí? Y por lo tanto, el conjunto de todas las derivaciones de orden m, de A en m, es isomorfo a todos los homomorfismos de omega m en m. ¿Vale? Es decir, las derivaciones de orden m y las derivaciones de orden 1 comparten la misma propiedad universal. ¿Vale? Y ahora, ¿por qué le estoy poniendo este paréntesis de aquí? Porque ya había otro simbolito parecido a este. ¿Sí? En geometría diferencial, por ahí aparece el omega m, pero lo que está representando es el producto wedge m de omega 1. ¿Sí? Este módulo y este no son el mismo. Son completamente distintos. ¿Sí? Este, mientras más grande es m, menos generadores tiene. ¿Sí? Porque siempre voy buscando todas las maneras de hacer generadores con los que ya tenía, de orden lo que quería. Acá, mientras más grande es m, más generadores tiene. Va a ser un número combinatorio que va a depender de los elementos de A, de la orden del módulo y muchas cosas por ahí. ¿Sale? Pero entonces, este no es este. Y por eso hago esta distinción con este paréntesis. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya tengo objeto universal de derivaciones clásicas, objeto universal de derivaciones de orden m. ¿Qué pasa con las Hash-Smith? ¿Sí? ¿Será que las Hash-Smith también tienen un objeto universal? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, pero en el caso de las derivaciones Hash-Smith no voy a tener un módulo, sino voy a tener un anillo. ¿Sí? Vamos a definir el álgebra Hash-Smith. Entonces, definición. Definimos el álgebra Hash-Smith como, la voy a denotar HSN A sobre K. ¿Sí? Este va a ser el álgebra Hash-Smith y lo voy a definir como el siguiente cociente. Voy a agarrar mi anillo A y voy a construir un anillo de polinomios, donde las variables van a ser los símbolos A1, A2, hasta AN sobre todos los elementos de A. Es decir, mis variables ahora voy a construir unas nuevas variables. Es agarrar cada elemento de A y escribir n símbolos. Y entonces este anillo de polinomios va a ser todos los polinomios en muchísimas variables, que son estas, con coeficientes aquí. ¿Sí? Es el álgebra libre polinomial en estos símbolos. ¿Sí? Módulo, ciertas relaciones. ¿Quiénes son esas relaciones? Pues I va a estar generado por los siguientes conjuntos. ¿Vale? Yo quiero que mis simbolitos, ¿sí? Si yo le aplico el simbolito a una suma, esto sea la suma de los simbolitos, porque yo quiero que este anillo, ¿sí?, cumpla estas propiedades. Entonces voy a pedir que el simbolito aplicado a una suma sea igual a la suma de los simbolitos. ¿Vale? Para todo I. ¿Vale? Después voy a pedir que todos los elementos que vengan de K y yo les haga un simbolito sean 0. ¿Sí? Pero acá era para toda I. Aquí es para I, desde 1 hasta N, y para todo C en K. El tercero
yo voy a pedir es que los simbolitos cumplan Leibniz. Es decir, si yo hago el simbolito de un producto, pues que eso sea toda aquella suma, pero con los simbolitos. Todas las formas de sumar K del simbolito de A a la I por el simbolito de B a la J. Para toda I y para todo A, B en A. ¿Vale? Ok, ese es el álgebra Hash-Smith. ¿Sí? Fea, sí, lo siento aquí. Es eso. ¿Sí? Es una álgebra, ¿sí? que está ahí. Pero a ver, yo ocupaba un objeto universal y una derivación universal. ¿Cómo construiré aquí una derivación universal? Pues bueno, necesito una función, o n más 1 funciones para ser exactos, porque ocupo una sucesión, que vaya de A en este anillo. Pues hay una. ¿Sí? Definamos la derivación universal como la función que va de A en el álgebra Hash-Smith de A, en donde a un elemento A lo mando en el simbolito A1 clase. ¿Sí? Y así lo puedo hacer para todas. Entonces le voy a poner I. Y lo mando al simbolito I. Para I, desde 1 hasta n. Y entonces nada más me falta el D0. Pero pues el D0, lo que voy a hacer es que a las constantes que ya están en este anillo, las voy a identificar con el simbolito A0. Y entonces D0 va a mandar A en A0. Pero es justamente mandar A en A. ¿Sí? D0 va de aquí a acá, en donde manda un elemento A, en el simbolito A0, pero esto es la manera de identificar los elementos de A aquí adentro. Y entonces, la sucesión D0, D1, Dn es la derivación universal. ¿Sale? Y como es la derivación universal, va a cumplir un diagrama parecido. ¿Sí? Estas se las voy a deber porque si no, no voy a alcanzar a donde quiero llegar. Pero tengo objetos universales para cada una de mis definiciones de derivaciones. ¿Vale? Y ahora la pregunta. Si tengo relaciones entre las definiciones de derivaciones, ¿tengo relaciones entre los objetos duales? Por ejemplo, para construir el omega, ocupo un anillo. Las derivaciones Hash-Smith me dan un anillo. Una pregunta podría ser, ¿será que el omega m del álgebra Hash-Smith tiene algo que ver con el omega m del anillo? ¿Sí? O sea, el álgebra Hash-Smith lo construye a partir de A. Y al omega yo lo construyo a partir de cualquier anillo. Entonces, tiene sentido pensar en este módulo. ¿Será que estos dos tienen algo que ver? Pues bueno, la respuesta es sí. Pero únicamente en el caso m igual a 1. ¿Vale? ¿Vale? Únicamente en el caso igual a 1. Y entonces en el caso lo siguiente. ¿Sí? Este fue un resultado de Tommaso de Fernex y Campo, que dice que omega 1 del álgebra Hash-Smith de orden n es isomorfo al omega 1 del anillo A tensor con el siguiente cociente. El álgebra Hash-Smith de orden n de A, le pego
la variable t y cociento sobre t a la n más 1. ¿Sale? Tengo este isomorfismo. Es decir, salvo agregar n más 1 veces cada generador de estos dos son casi lo mismo. ¿Sí? Porque resulta que en el caso de que el anillo sea un anillo suave, este módulo es libre. Entonces, imaginen el caso del anillo de polinomios en una variable. Este va a tener un generador, este va a tener n más 1, ¿y cómo los hago compatibles? Pues agregando este generador n más 1 veces. ¿Vale? Entonces, son casi lo mismo, pero sí lo puedo hacer. ¿Vale? Ok, este es un teorema del 2019 de ellos, y para demostrarlo, únicamente se ocupa propiedades universales del Hash-Smith, de las derivaciones clásicas y algo que yo conozco como la extensión trivial. Es decir, agarro un módulo y lo convierto en un anillo haciéndolo suma directa con el anillo base. ¿Sí? Entonces, utilizando esas tres cosas, ellos prueban esto. Y entonces, mi asesor dijo, bueno, a ver, si eso pasa para el caso 1, tu problema de doctorado va a ser hacerlo para el caso M. Sí, esos asesores. Pero bueno. Y entonces, ahí se viene mi doctorado. ¿Sale? ¿Qué es lo que uno hace? Pues vas, revisas el artículo, ves cuáles son las técnicas que usan, ¿sí? Ves en dónde se utiliza el orden 1, ves si eso lo puedes extender a orden M e intentar generalizarlo. ¿Sí? Entonces, la pregunta de mi doctorado fue, ¿será que el módulo de diferenciales de orden M del álgebra Hash-Smith de orden n es isomorfo al módulo del anillo tensor este cociente que le voy a llamar Bn para no ir cargando tantas cosas? Bn. ¿Sale? Y déjenme decirles que la respuesta es no. No son isomorfos. ¿Sale? De hecho, es altamente a ver, más bien, no son isomorfos y no lo van a hacer para m distinto de 1. ¿Sí? Únicamente en el caso 1 van a ser iguales y en casos más grandes, no importa qué anillo le pongas, nunca van a volver a ser iguales. Y eso es un poco triste, ¿sale? Porque uno no se titula con un no en la tesis doctoral, ¿no? Y entonces, la pregunta fue, a ver, ya tenemos un no, ahora, ¿cómo lo convertimos esto en un resultado un poco más atractivo para que te puedas titular? Y entonces, la respuesta es la siguiente. Tommaso de Fernex y Roy d'Ocampo estaban interesados en ese isomorfismo porque ellos querían estudiar la explosión de los esquemas de jets. ¿Sale? Querían estudiar la explosión de Nash de los esquemas de jets. A ver, no voy a hablar muy profundamente de esto, ¿sí? Porque eso me llevaría otra charla completa, pero lo que sí es que voy a definir el esquema de jet, el N esquema de jet, de un esquema afín spec A, como Jn, este le voy a llamar X, de X igual al spec del anillo Hash-Smith. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a llamar el esquema de jets. ¿Vale? Es el spec de un anillo. Ok. ¿Vale? Entonces, Tommaso de Fernex y Roy d'Ocampo estaban interesados en estudiar la explosión de Nash de ese esquema. ¿Qué es la explosión de Nash? Bueno, la explosión de Nash es un proceso de resolución de singularidades que lo que hace es, tienes tu variedad, o sea, tienes tu conjunto de ceros de algunos polinomios, ¿sí? Y a ese conjunto le quitas los puntos singulares y los sustituyes por límites de espacios tangentes. ¿Sí? Esa es la interpretación geométrica de Nash y tiene una definición bien bonita. Yo hoy se las voy a
dar de la siguiente manera. Yo se los voy a dar a través de explosiones de módulos. ¿Bien? Yo no voy a explotar, o sea, cuando uno estudia geometría algebraica le enseñan explosiones de puntos o le enseñan explosiones de ideales. No, yo no. Yo voy a explotar módulos. ¿Sale? ¿Y cómo voy a explotar módulos? Pues de la siguiente manera. A ver, esta expresión de módulos está bien definida, tiene una definición muy formal y todo, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a definir de la siguiente manera. A un anillo, neteriano, dominio entero, M, un A módulo finitamente generado, A módulo finitamente generado, que tiene una presentación. Es decir, tengo una sucesión de este estilo. Aquí tengo una matriz y aquí algunos coeficientes. ¿Sale? Ahora voy a llamar a R la dimensión del siguiente espacio vectorial. Es M tensor el campo de fracciones de A. ¿Sí? Y entonces, la dimensión de este espacio vectorial. ¿Sale? Y entonces voy a definir la explosión de un módulo como sigue. Voy a definir la explosión del módulo como sigue. Ok. Entonces, sea L' la submatriz de L de le puse C, que consta de C menos R columnas de rango máximo. ¿Vale? Y entonces voy a definimos la explosión de spec de A, el módulo M, como la explosión del ideal I de spec de A, donde I es el ideal de menores maximales de L'. ¿Vale? Es decir, tengo una submatriz, calculo su ideal de menores del máximo rango que pueda, y entonces la explosión de spec de A en el módulo M la defino como la explosión de ese ideal, ¿sí? De spec de A a lo largo de un ideal. ¿Vale? Esta va a ser la definición que en este momento vamos a dar de explosión de módulos. ¿Sí? Esto es más bien una equivalencia. ¿Sí? Esta equivalencia es de Orlando Villamayor. ¿Vale? Y entonces, ejemplos de estas explosiones de módulos va a ser la explosión del módulo omega 1 y la explosión del módulo omega m. ¿Sí? Entonces, ejemplos. ¿Sí? Para m igual a omega 1, la explosión de spec de A en el módulo omega 1 de A, ¿sí? Es la llamada explosión de Nash. ¿Vale? Ustedes van a decir, ahí me estás haciendo trampa. El módulo necesita una presentación. Bueno, este módulo, en el caso donde A es una variedad, es decir,
un anillo de polinomios módulo algunos cuantos polinomios, la presentación de este módulo está dado por la matriz jacobiana de estos polinomios. ¿Vale? Es un resultado muy bien conocido. ¿Sí? El módulo omega m de A tiene esta presentación. Va a ser en general para M. ¿Sí? Ahorita les digo cómo se hizo para M. ¿Sale? Aquí va a tener un número combinatorio. Aquí va a tener R veces otro número combinatorio. Y aquí algo que se conoce como la matriz jacobiana de orden M de todos estos polinomios. ¿Sale? ¿Sale? Exactamente. ¿Sale? En el caso m igual a 1 es un resultado que se conoce desde hace mucho tiempo. En el caso m mayor que 1, durante mi maestría, junto con Daniel Duarte, pudimos demostrar esta presentación. ¿Sale? Daniel y yo lo hicimos únicamente para el caso de hipersuperficies. ¿Sí? No es cierto, perdón. ¿Sí? Esta presentación es completamente general. ¿Sale? Pero al mismo tiempo, Luis Núñez Betancourt, Holzenbrenner y Jack Jeffries también probaron esta cosa de aquí. ¿Sí? Que el omega tiene esta presentación. ¿Sale? Y entonces, ya está. Tengo un módulo que tiene una presentación. Si cambio spec A por omega m, es lo que se conoce la explosión de Nash de orden m. Esta explosión de Nash de orden superior fue introducida por Yasuda. ¿Sale? Y entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que la explosión de Nash, ¿sí?, de un esquema de jet es la explosión de este módulo. ¿Sí? Porque si estos dos son isomorfos, sus explosiones son la misma, porque estoy explotando el mismo módulo. ¿Sí? Entonces, Tommaso de Fernes y Roy d'Ocampo estaban buscando qué pasaba con la explosión de este módulo y qué pasaba con la explosión de esta. Y resulta que son la misma. ¿Sí? Mi asesor, Daniel Duarte, él trabaja sobre la explosión de Nash. Y entonces él se hizo la misma pregunta sobre orden M, y es por eso el interés de buscar ese isomorfismo para orden superior. Lamentablemente, no pudimos probar ese isomorfismo, pero eso no quiere decir que las explosiones no sean iguales. Lo único que sabemos es que ese método por ahí no va a salir. ¿Sale? No pudimos tampoco hacerlo de otra manera, pero lo que sí pudimos hacer es lo siguiente, y con esto voy a cerrar mi charla. La explosión de Nash es un método de resolución de singularidades. Entonces, algo que es preocupante sería, a ver, empiezo con una variedad, la exploto y después de explotarla, lo que me quedó es exactamente idéntico a la variedad con la que empecé. Si mi variedad fuera singular, eso quiere decir que mi método es malo. ¿Sí? Porque si quiero resolver y era singular y me vuelve a quedar singular, pues es feo, ¿no? O sea, que sean isomorfas, es feo. Entonces, Nobile, en el 67, él demostró que para característica cero, si yo empiezo con una variedad y la exploto y me quedan isomorfismo entre la explosión y la variedad, era porque la variedad ya era suave. ¿Sí? Entonces, eso me garantiza que mi método es un buen método. ¿Sale? O al menos se comporta bonito. Exactamente. ¿Sale? Y entonces, eso es lo que se conoce como el teorema de Nobile. ¿Ok? Bueno, nosotros no pudimos demostrar que la explosión de este esquema en este módulo es exactamente lo mismo que la explosión de este esquema en este módulo. O sea, que la explosión de Nash superior es la explosión de este módulo. Lo que sí pudimos probar fue que si yo empiezo con una variedad singular y le calculo su esquema de jet, ¿sí?, que eso va a ser otra vez singular, y después exploto en este módulo con aquella definición, lo que me va a quedar no va a ser un isomorfismo. O sea,
tengo un teorema tipo Nobile para la explosión de esquemas de jet en este módulo. Eso nos da aire a seguir estudiando si la explosión de Nash de orden m y la explosión de este módulo coinciden. ¿Sí? Y pues bueno, aquí termino. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas para Paul? Gracias por la oportunidad. En este planteamiento se puede generalizar algo así como el cálculo integral, conocido la derivación, conocer la función o el objeto que se derivó. Algo así como el cálculo integral. Ajá. No, es que aquí, a ver, estoy trabajando sobre anillos completamente arbitrarios, entonces de repente para empezar puedo trabajar sobre anillos de característica positiva. ¿Qué es integrar en característica positiva, no? En el mismo anillo, pues no, ¿no? O sea, la definición de integración que define Matsumura es más bien como para extender a otras, o sea, pasar de un tipo de derivaciones a otra, no tanto como para recuperar la función que en principio había derivado. Sí, como una antiderivada, en principio no hay por acá. Sí. Supongamos que pues, nos dan m derivaciones, las usuales. ¿Hay alguna relación de compatibilidad para construir una de Hash-Smith? No. O sea, es que si tú te agarras m derivaciones usuales y dices, o m más 1, y dices, voy a intentar meter estas en una Hash-Smith. Para empezar, ya no vas a poder tener, o sea, Leibniz ya va a ser algo medio raro, ¿no? Entonces, como que las derivaciones clásicas no las puedes meter de manera directa. Pero justamente es lo que hace Matsumura, es decir, bueno, tómate un conjunto bien especial de derivaciones clásicas, que son las que puedes iterar y vas construyendo una derivación Hash-Smith, ¿sí? Entonces, eso es lo que él llama derivaciones integrables. Y hay un ejemplo bien sencillo que se los puedo platicar aquí rapidito. ¿Sale? Suponte que tienes el anillo de una variable sobre C. Y entonces ahí piensa en la derivada parcial de un polinomio, ¿no? O sea, a f lo mandas en su derivada. ¿Sí? Y entonces define D0 como la identidad y define DI como 1 sobre I factorial de iterar I veces la parcial. Y entonces si tú pones la sucesión D0, D1, Dn, recuperas una derivación Hash-Smith. Entonces esta es una derivación integrable. ¿Sale? En ese sentido sí podemos extender, pero agarrar muchas y quererlas meter, yo creo que no se va a poder. Voy. Gracias por la charla. Dijiste que el teorema de Fermat y Docampo no vale, pero trataron como de arreglar el enunciado, como quizá poner un tensorando del lado izquierdo también, o... Sí intentamos intentar, no con sino con más cocientes. Y, a ver, quizás no lo intentamos durante mucho tiempo, pero, o sea, como las maneras naturales de pensar, no. O sea, sí lo hicimos en 3, 4 casos y no pudimos, ¿sí? De hecho, platicando con Roy, con Docampo, justamente él fue otra de las cosas, ¿no? De, oye, ¿y qué le falta para ser iguales, no? Y trabajamos un poco y no. Sí. ¿Alguna otra pregunta? En el caso no conmutativo, para la definición más simple de derivación, ¿podemos hacer una combinatoria de tal manera que tengamos más de una regla de Leibniz? Órale. ¿Puede poner la regla de Leibniz?
Por ejemplo, A de A, de B Eh, más B de A. sí, o sea, En el caso no conmutativo, quizás como tener Leibniz izquierdo y Leibniz derecho. ¿es? Sí, yo creo que eso se podría hacer sin problema. Todas las combinaciones posibles, ¿no? Exacto. No conmutativo. Exacto. Sí, yo creo que en el caso no conmutativo uno podría estudiar eso, ¿sí? Lo único que sí pediríamos es que el anillo siempre tenga 1. ¿Sí? Eso es bien necesario. Yo necesito que mi anillo tenga 1. Yo quería preguntar algo también. En el caso n igual a 1, este anillo de Hasselschmidt, ¿es nada más de la álgebra simétrica sobre las derivaciones de Keller? Okay. Exactamente. Es la álgebra simétrica sobre las derivaciones de Keller. ¿Y estas derivaciones de Hasselschmidt son lo mismo que homomorfismos de anillos de A polinomios truncados en B? Exactamente. Ah, ok. Sí. Las derivaciones Hasselschmidt tienen 2 propiedades universales. Ajá. Una con los homomorfismos de anillos del álgebra Hasselschmidt en tu otro anillo, pero también en los espacios de jets, ¿no? Estos que son B de t sobre t a la n más 1. Ajá, ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, démosle las gracias a Paul de nuevo. Así como comercial, si alguien tiene un poco más de interés sobre estas cosas, hay muchos detalles que hoy no platiqué. ¿Sí? Los módulos de diferenciales caracterizan regularidad, normalidad y ese tipo de cosas. Si alguien le está interesado y quiere saber un poco más de detalles, con mucho gusto me puede contactar. Y también un comercial un poco de venta. A finales del mes de junio, la última semana, bueno, del 30 de junio al 4 de julio, va a haber un evento de geometría algebraica y álgebra conmutativa en la unidad de Cuernavaca. ¿Sale? Si alguien está interesado, se puede apuntar. Vi que por ahí tenían pegado ya un póster, sí, pero si no, también en la página del IMATE aparece. Muchas gracias.